ser nuestro deseo, mis amados hermanos. Ser de ejemplo para otros. Motivar a otros no solamente con lo que le decimos, sino en la manera, en la forma, en cómo vivimos y en lo que hacemos. Y es lo que Pablo está haciendo. El propósito de escribir esta carta era inspirar y fortalecer a Timoteo para la tarea y la responsabilidad que se le había delegado en la ciudad de Éfeso. Timoteo era un hombre joven, ya lo hemos dicho en la primera carta. Era quizás un joven entre los 30 y los 40 años. Posiblemente podía tener 38, 39, 35, pero era un hombre joven al cual se le había encomendado una tarea por voluntad de Dios de ser el supervisor, el encargado de poner en orden las cuestiones en aquella región llamada Éfeso de Asia Menor, en la cual habían iglesias, pero así como habían iglesias, como en el día de hoy, también habían lobos feroces dentro de las iglesias, tratando de aprovecharse de las personas cuyo deseo era hacer la voluntad de Dios. Ahora, es un mal que tiene continuidad, ¿no? Pero una característica de los últimos tiempos es la proliferación, la multiplicación. Y es triste que lo malo se replique o se multiplique tan rápido, ¿verdad? Uno ve las cosas buenas que pasan y uno dice, ojalá esto pasara no solamente en esta comunidad, sino en todas las comunidades. Ojalá que así como se ha extendido la droga, se extienda el evangelio y la predicación y la proclamación. Y alguien pudiera pensar y decir, pero es que tenemos muchísimas iglesias. Estamos rodeados de iglesias, pero lamentablemente no todas las iglesias están haciendo la voluntad de Dios. Hay iglesias que existen, que se han levantado, que se han construido, en la cual Dios no está siendo glorificado, en la cual no se está proclamando la verdad, porque cuyos líderes buscan su propia gloria y su propio beneficio. Por lo tanto, Pablo podía hablar con autoridad. Y él quería inspirar y fortalecer a Timoteo en su tarea, diciéndole, Timoteo, haz tu trabajo, haz lo que se te ha encomendado, usa la capacidad que Dios ha puesto en ti. Ahora, si yo le preguntara en esta mañana, ¿qué ha puesto Dios en usted? ¿Qué me respondería? No tiene que decírmelo, solamente piense en lo que Dios ha depositado en usted, en la gracia que Dios ha derramado en usted, en lo que Dios le ha entregado, en lo que usted sabe que debe hacer, pero que por alguna razón tal vez no lo está haciendo. Tal vez es el temor, tal vez quizás es el miedo al que dirán, tal vez es quizás la angustia y la preocupación que le genera el que otros puedan decir de usted esto o aquello. Pero al igual que Timoteo, Pablo, o Dios por medio de Pablo, nos dice en esta mañana que nosotros necesitamos, mis amados hermanos, hacer uso de las facultades espirituales que Dios ha puesto en nuestras vidas. No es opcional, no es si queremos. Dios nos da las cosas con propósito. Y los dones espirituales tienen una intención: bendecir la iglesia, bendecir al pueblo de Dios, bendecir a nuestros hermanos, edificar la vida de los creyentes. Y todos somos responsables, mis amados hermanos, de poder ejecutar los dones que Dios nos ha dado. Ahí está el Señor. Esto es maravillosamente interesante, mis amados hermanos. Cómo Pablo desde una prisión, desde su encarcelamiento, puede motivar y puede a la misma vez alentar a Timoteo a seguir adelante. Muchas veces la gente cree que la razón por la cual hacemos lo que hacemos es porque todo está saliendo de chaquetica, ¿no? Todo nos queda a la medida. Es que mi vida, claro, es muy fácil para usted porque su vida, mire, usted no tiene problema. No, mis amados hermanos. No existe ningún cristiano sobre esta tierra que haya vivido el cual no le haya tocado enfrentar ningún tipo de dificultades. El mundo está lleno de dificultades y los que aman a Dios y los que quieren hacer la voluntad de Dios padecerán de una u otra forma persecución, señalamiento, cuestionamiento, hostigamiento. Esa es la realidad de la vida cristiana. No es la voluntad de Dios, no es lo que queremos, pero el estar en un mundo que va contra la voluntad de Dios, es normal que el cristiano padezca y sufra. ¿A cuántos no lo han señalado sin ser cierto? ¿A cuántos no se han visto afectados por mentiras, por engaños? ¿Cuántos no han sido de una u otra manera afectados por personas sin escrúpulos, malintencionadas, que por alguna razón
que nosotros sabemos, amén, que hay un mundo espiritual y la gente que anda haciendo la voluntad de Dios, pues hay otros que están siendo utilizados. Así como hay hijos de Dios, también hay hijos del diablo. Jesús dijo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. O sea, Jesús distinguió muy claramente a un hijo de Dios y a un hijo del diablo. Por lo tanto, mis amados hermanos, no espere usted como hijo de Dios que le tiren rosas. No espere como hijo de Dios que este mundo le sonría, que este mundo lo ame, que este mundo lo quiera y que todo el mundo tenga que ver con usted. Porque si hay algo que no le gusta a este mundo es la sinceridad y la verdad. Este es un mundo de hipocresía, mis amados hermanos. Mientras más hipócritas seamos, más le agrada a la gente. Pero cuando uno deja a un lado la hipocresía y comienza a hablar la verdad y a decir las cosas como son, entonces uno se convierte en un pedante, en un incómodo. Uno se convierte en una persona desagradable, despreciable para muchos. Pero es la realidad de la vida cristiana. Todo el mundo habla de San Pablo en el día de hoy, San Pablo y San Pablo y San Pablo, pero a la gente se le olvida lo que vivió San Pablo o lo que vivió el apóstol Pablo. Él vivió el encarcelamiento de manera injusta. Él vivió en una época donde ser cristiano no es como ahora, donde tenemos la libertad de hablar, de decir, de caminar y de andar con una Biblia bajo el brazo. No, él vivió en un tiempo donde ser cristiano, especialmente, era un delito que atentaba contra Roma, cuyo emperador era Nerón, y cuya hazaña de maldad contra los cristianos quedó reflejada en la historia. Habían caminos donde los postes que alumbraban el camino eran los cristianos quemados. Los cristianos entre los leones, entre las fieras. Los cristianos cuestionados, encarcelados, latigados. Y Pablo era uno de esos. Él estaba encarcelado. Estaba allí, en una celda oscura, en una celda fría, en una celda quizás incómoda. Se dice que en Roma, cuando hacen el tour turístico, explican dónde estaba la celda del apóstol Pablo y dicen que era una cueva. Y la gente se pregunta, ¿cómo podía estar ahí? ¿Cómo podía resistir esa situación? Pero hay algo maravilloso hay aquí, mis amados hermanos. Esto nos revela que un creyente puede estar bajo cualquier circunstancia, pero su comunión con Dios fortalece su vida espiritual. Amén. Diga conmigo, podemos estar bajo cualquier circunstancia, pero nuestra comunión con Dios fortalece nuestra vida espiritual. Él no tenía razones para estar alegre, ni para estar feliz. ¿Cómo voy a estar feliz si estoy encarcelado? Pero no solamente estoy encarcelado, no tengo esperanza de salir a vivir la vida normal, sino que cuando yo salga de esta celda es para ser ejecutado. Pero mientras estaba en la celda, él no estaba en la celda pensando dónde hay un mecate para colgarme y acabar con esta tragedia de una vez. Él no estaba allí en la celda pensando, deseo morirme. No, él estaba en la celda pensando, meditando, Señor, ¿qué puedo hacer mientras estoy en este lugar? ¿Cómo puedo aportar a tu obra? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedes tú hacer dentro de estos barrotes para usarme, para glorificar tu santo nombre? Ahora, cuando usted me diga que tiene problemas, piense en el apóstol Pablo. Porque a veces decimos, tengo una presión muy grande, tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades. Lo que tenemos es desconocimiento de lo que es el dolor, el sufrimiento ajeno. Porque es muy fácil para nosotros decir que estamos viviendo una situación terrible cuando no conocemos la situación de otros. Cuando no sabemos qué están viviendo otras personas. Y pudiéramos verlo desde los distintos puntos de vista, económico, social, circunstancial, de salud. Muchas veces no somos, mis amados hermanos, lo suficientemente conscientes de lo bendecido que somos, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Y a veces pensamos que esa es la realidad de todos los creyentes. No, mi amado hermano. Todos los creyentes no tenemos la misma realidad. No todos los creyentes están bajo la misma circunstancia. Hoy mismo, en este preciso momento, hay hermanos que están sentenciados a muerte. Y ellos tienen que tomar una decisión. O se encapsulan en un lugar y más nunca salen, o se arriesgan a seguir testificando de Cristo a pesar de la sentencia de muerte que se ha dictado sobre ellos.
Ahí está Pablo, como un ejemplo que todavía sigue siendo vigente en el día de hoy y sigue teniendo esa misma autoridad que tuvo para el tiempo de Timoteo. Entonces, un creyente puede estar bajo cualquier circunstancia, pero su comunión con Dios fortalece su vida espiritual. Para Pablo no eran los barrotes los que impedirían que siguiera llevando a cabo la voluntad de Dios. Hay gente que me dice, yo no sé qué hacer para el Señor. Yo no sé cómo ayudar, cómo contribuir. Es que yo tengo muchas situaciones, muchas dificultades. Pablo estaba preso. No había WhatsApp, no había internet, no había Facebook, no había email. No había nada. No había servientrega. No había absolutamente nada de lo que nosotros tenemos ahora. Y créame, yo no me imagino al apóstol Pablo qué no hubiera hecho con todo lo que nosotros tenemos a la mano en el día de hoy. Pero el dicho se cumple, más puede el que quiere que el que tiene, mis amados hermanos. Muchas veces no se trata de lo que no tenemos, sino de la disposición del corazón. Y el apóstol Pablo, mis amados hermanos, los barrotes los tenía al frente, estaba ahí encarcelado, pero eso no lo iba a detener. Como dice en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, verso 9, por el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. En pocas palabras, Pablo dice, el preso soy yo, pero no la palabra. Yo estoy preso, impedido, limitado físicamente, pero no espiritualmente. Estoy limitado, condicionado físicamente, pero espiritualmente no hay limitaciones para el creyente. Mire, Dios en su infinita bondad nos permite ver esto, nos muestra esto, para que nosotros cobremos ánimos en el Señor. Para que nosotros dejemos de sernos los victimarios, de ser víctimas, de andar lamentándonos y comenzar a decir, Señor, perdóname porque yo puedo hacer algo más. Yo tengo las condiciones. Tú me has bendecido, has puesto en mí tu gracia, has puesto en mí tu espíritu. Lo que debo dejar de hacer es de verme a mí como una víctima y comenzar a verme como lo que soy. Y comenzar a asumir responsabilidades en mi vida espiritual. Yo tengo que asumir responsabilidades en mi vida espiritual. Él decía, sufro penalidades, sufro penas, dificultades. Estoy aquí como un malhechor, aunque no soy un malhechor. Ahora, eso es injusto, ¿verdad? Que si yo no soy un malhechor, me traten como un malhechor. Pero aquí estoy y sufro penalidades. Pero no solamente sufro penalidades, sino que invita a Timoteo y nos invita a nosotros a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Es lo que enseña la palabra. Mas la palabra de Dios no está presa. Nadie puede detener el evangelio, ni siquiera la prisión. Mis amados hermanos, puede detener el evangelio. Aún desde aquí vamos a proclamar la gran verdad de que Cristo es el Salvador, dice Pablo. El evangelio es una buena noticia, por lo cual se ha pagado un precio muy alto, mis amados hermanos. Sí, el evangelio es una buena noticia, pero esa buena noticia, para que esa buena noticia sea lo que es, se tuvo que pagar un precio muy alto. En primer lugar, la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Y en segundo, la sangre de los mártires y de los fieles que a través de los siglos han dado su vida por amor a la verdad y a las almas. El cristianismo está lleno de sangre, mis amados hermanos. Mucha gente ha muerto proclamando el evangelio. ¿Por qué? Por el bien de las almas. Por tanto, es una gran ofensa al Señor corromper y prostituir el evangelio, y el llamado del Señor es a que permanezcamos cada uno de nosotros firmes y fieles a la verdad. El llamado para nosotros es, sean fieles a la verdad. Tal vez no estamos presos, mis amados hermanos. Con mucha más razón, deberíamos ser fieles a la palabra. No estamos siendo perseguidos, no estamos siendo amedrentados, no estamos siendo amenazados. Entonces da pena y tristeza cómo corrompen el evangelio, cómo prostituyen el evangelio por beneficios personales y por beneficios económicos y por popularidad y por fama. Cuando hubo gente que pagó un alto precio, como lo hicieron los mártires, como lo hizo el Señor. Por lo tanto, como iglesia, el llamado del Señor es
a mantenernos firmes y fieles. Fieles al mensaje, a no sucumbir ante los falsos maestros, sino al contrario, a perseverar en la verdad y contrarrestar el engaño con la palabra de Dios. Ese es el llamado, a contrarrestar el engaño. En primer lugar, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Y esto me llama mucho la atención. En el día de hoy es común escuchar el apóstol, el apóstol, el apóstol, el apóstol fulano, el apóstol fulanito, el apóstol, y por el apóstol por aquí, apóstol por allá. Y entonces la gente dice, tú estás en una iglesia, pero en tu iglesia hay apóstol. No, no, entonces tú estás en una iglesia no apostólica, tú necesitas una iglesia así, asado. Bueno, Pablo se presenta en primer lugar como apóstol, pero por la voluntad de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿por voluntad de quién son muchos apóstoles? Por voluntad de otro apóstol y de otro personaje que un día apareció y dijo, ya tú más nunca serás pastor, sino ahora serás apóstol. Tienes la unción apostólica de aquí en adelante. Pero hay requisitos para ser apóstol. Primero la voluntad de Dios, pero aparte de eso, haber sido testigo ocular, haber visto con tus propios ojos al Señor. Pregúnteme quién de ellos ha visto al Señor con sus propios ojos. Pero por voluntad de Dios, dice la Biblia, yo soy apóstol, dice Pablo. No era mi deseo, como el de muchos que son apóstoles. Era su deseo, lo estaban esperando. Estaba deseando mi proclamación. Porque ellos son apóstoles, pero fraudulentos, como dice Pablo. De los que sirven al vientre. Pero dice que por la voluntad de Dios, no era mi deseo, Timoteo, ni tampoco un capricho mío. No era que yo quería que me nombraran así. Fue un designio de Dios. Fue Él quien me designó para ser apóstol, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esa promesa de vida que se obtiene por creer y aceptar a Jesucristo es la vida eterna. Lo decía la hermana, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Nadie más puede darla. Nadie puede darnos vida eterna, solamente Él. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y ninguno puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. Timoteo, dice la Escritura, amado hijo. ¿Ve usted la ternura con la que le hablaba Pablo a Timoteo? ¿Ve usted la ternura con que le hablan los apóstoles a sus líderes? Son como muchachos demandados, ¿verdad? Ven, ve. Yo mando, yo digo, yo soy la autoridad, yo soy el líder, yo soy el grande, yo soy el de la unción, yo soy el del poder. Pero Pablo, siendo apóstol, dice, Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, le dice, amado hijo. La ternura y el cariño de Pablo por Timoteo era tan profundo como la de un padre para con un hijo o hacia un hijo. Un amor que no era solo de palabras, sino en hecho y en verdad. Y Pablo pide a Dios para su hijo Timoteo en la fe, gracia y misericordia y paz, cosas características de Dios. Amén. Solo el Señor puede dar la gracia necesaria. Más nadie puede hacer. Solo Dios puede dar la gracia necesaria para que podamos llevar a cabo su voluntad y el poder para sostenernos en medio de la vida cristiana. Sin la gracia de Dios es imposible mantenernos firmes en la vida cristiana. Y a la vez también pide misericordia, porque se requiere de su misericordia para poder ministrar en su obra y muy especialmente en la iglesia. Dios ten misericordia de Timoteo. Yo sé lo difícil que es la tarea que él tiene. Yo sé lo difícil y complejo que es para él enfrentarse a la hostilidad de este mundo. Pero yo te pido gracia y te pido misericordia para él, para que él pueda hacer lo que le corresponde hacer en tu iglesia. Pues la tarea de Timoteo no era nada fácil, mis queridos hermanos. Requería la misericordia del Señor, pero también requería de su paz. ¿Sabe por qué? Jesús dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo, no como el mundo la da. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa paz que proviene del cielo es una paz que no se encuentra en ningún otro lugar. Era la que le podía garantizar a Timoteo estabilidad espiritual y emocional ante tan gran carga que tenía
que soportar y llevar. Solamente la paz de Dios podía darle esa estabilidad espiritual y emocional ante tan grande y ante tan dicha carga tan fuerte que tenía sobre su vida Timoteo. Entonces Pablo pide para su hijo en la fe gracia, misericordia y paz. Pero algo interesante que sucede en estas cartas pastorales es que gracia, paz y misericordia solamente aparecen en las epístolas pastorales. En las demás epístolas aparece solamente gracia y paz. Pero para Timoteo pide, aparte de gracia y paz, misericordia. Spurgeon decía, gracia, misericordia y paz. Usó en este versículo, pero también dice en 1 Timoteo 1:2, en Tito 1:4, para mostrar que los ministros necesitan más misericordia que otros creyentes. Después de todo, al inicio de sus cartas para las iglesias, en general, Pablo solo usa gracia y paz. Y ahí está Romanos 1:7, 1 Corintios capítulo 1, verso 3, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, como algunos ejemplos de que cuando se dirige a la iglesia, en especial, de manera general, dice solamente gracia y paz, pero a los ministros dice misericordia. Por eso a veces creo que mucha gente se mete en esto y no saben qué se están metiendo. Porque esto no es un bochinche, mi amado hermano. Ni es, como mucha gente cree, una franquicia o un negocio, es algo muy serio. Serio porque usted va a dar cuenta a Dios. El hecho de que ahorita usted esté haciendo de las suyas y aparentemente no pasa nada, no significa que siempre va a ser así. Un día usted estará delante del Señor entregando cuenta y Dios le juzgará por cada una de las cosas que hizo y también por las que dejó de hacer. O sea, es algo serio. ¿Alguna vez notó, dice Spurgeon, este detalle sobre los ministros cristianos? Que necesitan aún más misericordia que otras personas. A pesar de que todos necesitamos misericordia, los ministros la necesitan más que cualquier otro. Y sí que la necesitamos, porque si no somos fieles, seremos incluso mucho más pecadores que nuestros oyentes. Y se necesita mucha gracia para mantenernos siempre fieles y se requiere mucha misericordia para cubrir nuestras deficiencias. Así que tomaré estas tres cosas para mí: gracia, misericordia y paz. Usted puede quedarse con estas dos, gracia y paz. Pero yo necesito más misericordia que todos ustedes. Así que la tomo de la mano amorosa de mi Señor y confiaré y no temeré a pesar de todas mis deficiencias, flaquezas, tropiezos y errores en el curso de todo mi ministerio. Entonces el deseo de Pablo era que su hijo Timoteo lo acompañara la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios. Hermanos, la obra, mis amados hermanos, es algo espiritual, pero que agota físicamente. Es algo espiritual, pero que abate emocionalmente. Y si no es por la gracia de Dios, y si no es por su misericordia y su paz, es imposible que nosotros podamos seguir saliendo adelante dentro de la obra. Y usted dirá, pero no creo, una iglesia tan pequeñita, yo conozco gente que tiene miles de miembros en su iglesia. Pero una cosa es tener miembros en la iglesia, una cosa es que haya gente en la iglesia y otra cosa es que como pastor usted ame las almas que están en la iglesia. Hay gente que en verdad no le interesan las almas. Son un producto, son mercancía con la que trabajan y son simplemente personas a las cuales nosotros mantenemos por alguna razón allí manipuladas para beneficios personales. Pues a mí no me interesa. Pero cuando usted ama al Señor y entiende que las obras y que las ovejas y que las almas son del Señor, usted tiene una sana preocupación, un sano temor, una sana reverencia y usted se preocupa por ellas. No solamente quiere que vengan a la iglesia, quieren que salgan de la iglesia llenos de la verdad, llenos del alimento espiritual, para que entonces puedan enfrentar los desafíos del día a día. Pero cuando a nadie le interesan las almas, por supuesto, entonces no tiene ningún tipo de preocupación por ellas. En segundo lugar, Pablo era un amigo que oraba, mis amados hermanos, por su amigo Timoteo. ¿Ora usted por sus amigos? ¿Ora usted por sus hermanos? ¿Ora usted por sus compañeros de ministerio? ¿Ora usted por aquellos que le ministran a usted y que sirven en la iglesia?
A veces la gente se le olvida que los que ministran en la iglesia son seres humanos también, que son personas, que también tienen debilidades, que también tienen que tener comunión con Dios, que también tienen una familia, que también son de carne y hueso. Como decía aquel poeta, yo no soy, ¿verdad?, la roca que golpea la ola. Yo también soy de carne y hueso, padezco y tengo sentimientos. En pocas palabras, Timoteo también es humano. A veces pensamos egoístamente que mis problemas son más grandes que tus problemas. Pero imagínense al apóstol Pablo pensando, yo estoy preso, tú estás libre. Tú no tienes nada, no. Yo estoy preso, pero yo también me preocupo por ti porque yo sé el desafío que tú tienes por delante. Yo sé cuál es tu tarea, yo sé cuál es tu misión y yo estoy cargado por ti porque yo puedo entenderte. Miren, mis amados hermanos, muchas veces dentro de la iglesia somos egoístas. Somos egoístas por varias razones. Nos enfocamos solamente en nosotros mismos, en mi propio problema, en mi propia necesidad, en mi propia circunstancia, y se nos olvidan las circunstancias de los demás. Y lo mejor que puede hacer un creyente, a pesar de su situación, es pensar en las circunstancias de los demás y es orar por los demás. Y aunque no lo hacemos con esa intención, cuando oramos por los demás, Dios se ocupa de mi necesidad. Y el apóstol Pablo, desde la prisión, comenzó a orar, comenzó a clamar al Señor. Él no estaba ahí haciéndose la víctima y pensando solamente en sí mismo, ni diciendo por qué, sino pensando en el que estaba afuera. Ahora, es interesante el equilibrio de Pablo, ¿no? En cuanto a su liderazgo. Pablo era un amigo que oraba. Ahora, ¿cuántos saben que es una bendición tener gente que siempre nos presente delante del Señor ante su trono de gracia? A mí me ha animado mucho las veces que he estado pasando momentos difíciles y alguien me escribe o me veo con alguien y me dice, he estado orando por ti. Eso representa algo especial porque uno sabe que no estamos solos, amén. Me llamó un pastor que no es de casa de oración, un pastor amigo que conocí y me dice, ¿cómo estás, hijo? Porque te tengo en el pecho, pero atravesado desde hace días y estoy ora por ti. Ahora, yo entiendo que eso no es algo que se le pone a él en el corazón. Yo sé que Dios lo pone a él con esa carga para que ore por mí. Pero también, así como me da satisfacción, también me da responsabilidad y carga por otros. Porque a todos nos gustan que hagan cosas por nosotros, pero no nos gusta hacer cosas por los demás. La pregunta es, ¿cuándo se ha levantado usted a orar por otros que no sea usted mismo? ¿Ha estado usted orando por aquellos que pueden requerir su oración? Sea familia, sea vecino, sea amigo, sea conocido, sea hermano. La idea de Pablo es que necesitamos orar. Y esto es una parte, mis amados hermanos, o es parte de ser una bendición, nos alienta y nos anima a saber que otros nos llevan en oración. Y eso debe motivarme a mí a llevar a otro en oración. Hermano, voy a orar por ti, estoy orando por ti, ¿cómo van las cosas? Y yo creo que el Señor a veces lo despierta a uno, lo inquieta. Uno está así durmiendo de lo más chévere y de repente se le mete en la mente, párate a orar, ora por fulano, ora por fulana. Comienza a orar, comienza a clamar. Entonces, Pablo nos muestra que él estando en prisión, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, ¿ustedes saben lo que es sin cesar? Sin parar. Orar sin cesar es orar sin parar. Y Pablo dice lo siguiente, de que sin cesar me acuerdo de ti. ¿Cuándo se acordaba de Timoteo? ¿Algunas veces? Siempre. Y luego dice que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Ahora, alguien dirá, ¿y entonces vamos a pasar todo el día orando? ¿Verdad que no? Tenemos que trabajar. Tenemos que hacer cosas. Pero la oración no está condicionada solamente a un lugar en específico. Hay gente que cree que la oración es solamente aquí y que si no viene aquí Dios no lo escucha. Porque eso es lo que nos han enseñado. Pero usted debe recordar aquel texto que dice que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre. Y Salomón decía, este templo, por muy glorioso que parece, no te puede contener. La gloria del Señor es tan grande. Él es tan grande, mis amados hermanos,
que si bien es cierto, Él nos respalda y se manifiesta en este lugar, pero Él está en todas partes. Y usted puede orar mientras va a su trabajo, mientras trabaja en su mente, puede ir clamando al Señor y poniendo delante del Señor aquellas cuyas personas el Señor le haya puesto carga por ellos. Podemos orar y era lo que hacía Pablo. Pablo estaba preso y él oraba, mis amados hermanos, desde aquel lugar. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Un famoso comentarista decía al respecto: admiramos a Pablo por tener el corazón de hacer lo que más pudo para el Señor donde quiera que estuviera. En ese momento estaba en la celda. Si él no podía predicar, entonces podía orar. Pero siempre tenía que estar haciendo algo. Estaba preso en una celda, quizás sin poder moverse, pero siempre pensando en la obra y orando por la obra y por quienes estaban al frente de la obra. A veces queremos que sucedan cosas en la iglesia, queremos que las cosas funcionen, que todo camine, que todo salga de chaquetica, como que si eso es así solamente de manera natural, o en la carne, o en nuestra humanidad. La iglesia, mis amados hermanos, aunque físicamente, se mueve espiritualmente. Y por eso tenemos que orar, para que Dios bendiga a la iglesia, bendiga a los líderes, para que Dios ponga gracia, para que Dios ponga sabiduría, para que Dios imparta la palabra necesaria. Porque no es predicar por predicar. Es que necesitamos como iglesia, como pueblo de Dios. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros, mis amados hermanos, desmotivados, afectados, quizás por alguna situación, y Dios usa su palabra para animarnos? Amén. Usa su palabra para fortalecernos. Usa su palabra para exhortarnos. Usa su palabra quizás para desinflarnos en algunos casos. Porque estamos henchidos de orgullo, ¿verdad? Y de arrogancia. Y Dios tiene que usar su palabra para desinflarnos y demostrarnos que somos de carne y hueso, que somos humanos y que tenemos que tener los pies sobre la tierra. Él estaba orando, mis amados hermanos. Quizás no puede ayudarte, le dice Pablo a Timoteo. Tal vez no pueda ayudarte presencialmente, pero estoy ayudándote espiritualmente. A veces la ayuda no siempre es física. Hay gente que me llega a veces con una situación y yo no encuentro ni qué hacer. Porque ni tengo para resolver las mías, ni puedo resolverle la de él. Pero digo, lo que puedo hacer es orar. Para que lo que no tenga yo, Dios te lo dé por medio de otro. Pero cuando la gente no tiene buena intención, se molesta cuando uno no puede darle lo que físicamente quiere y pide. Pero la gente que realmente está pidiendo ayuda y que está confiando en Dios, dice, no importa, ore por mí, yo sé que Dios puede hacer otra cosa, que Dios puede usar a dicha persona, que Dios puede hacer un montón de cosas. Entonces tal vez no puedo ayudarte, le dice Pablo, presencialmente por la circunstancia en la que me encuentro, pero estoy ayudándote espiritualmente, estoy intercediendo, estoy orando por ti. Quiero decirte que de noche y de día siempre estoy rogando y clamando al Padre para que sea sustentado por el poder de su fuerza y el poder de su espíritu. Ahora, Pablo sabía lo valioso que era el poder espiritual en medio de la dificultad y en medio de la lucha. Pablo lo sabía. En tercer lugar, Pablo le dice, aviva tu don, Timoteo. También tiene esta intención la carta. Primero le dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Por eso digo que la gente que dice que quiere a otra persona y nunca está dispuesto a compartir con esa persona, no puede quererlo. Porque aparte del deseo de Pablo, oraba por Timoteo, pero decía, quiero verte. No se sabe exactamente si después de esta carta logró verlo, pero él deseaba verlo. Y dice la Escritura, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahora, esto me interesa mucho explicarlo. La fe no fingida que hay en ti. Quiere decir que hay una fe fingida. Pero Timoteo tenía la fe no fingida que hay en ti. O sea, era una fe real, era una fe verdadera. Él había demostrado a Pablo y a mucha gente que él realmente era un hombre de Dios. La fe no fingida, dice, que hay en ti. Ahora,
La palabra allí para fingida, o lo que quiere Pablo tratar de demostrarnos, es que hay una fe fingida, que es la que usa los que están en el teatro, ¿verdad? Los que se ponen la máscara, ¿verdad? Que están bajo la máscara, es lo que se conoce como la palabra hipocresía. O son hipócritas, que son personas que aparentan una cosa o se presentan como una cosa, pero en realidad no lo son, son otra. Y Pablo le dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo que tú me has demostrado como cristiano desde el tiempo que te conozco. Ahora Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por eso te recomiendo, dice Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, el don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Dios es quien da los dones, mis amados hermanos. Y esto es importante resaltarlo. Nadie puede darle dones a otro. Los dones los da Dios. El Señor había dotado y capacitado espiritualmente a Timoteo. Lo había habilitado para la tarea. Ahora, ¿cuánta gente sabe que a veces tenemos la capacidad, pero no creemos que tenemos la capacidad? O se nos olvida que podemos hacer las cosas. Y a veces Dios tiene que usar su palabra para recordarnos lo que Él ha hecho por nosotros. No era que Pablo le estaba alentando ahí a la aventura, alentándolo a algo que no era cierto, porque Pablo tenía mucho positivismo en Timoteo. No. Pablo creía en Timoteo porque sabía lo que había en Timoteo. En pocas palabras, él había sido testigo de la capacidad espiritual que Dios le había dado a él. Pablo lo anima a que avive el don de Dios. Tú tienes un don de Dios. Tú tienes una capacidad especial dada por Dios. Dios te ha dotado de eso con propósito. Avívalo, Pablo. Le dice Pablo a Timoteo, avívalo, avívalo. Él le recuerda a Timoteo que como mayordomo del don de la predicación para la enseñanza y la evangelización que Dios le había dado o le había impartido, él debía usarlo. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de tener fogones? O de atizar fogones. No sé cómo llaman aquí, fogón. Fogón para mí es un horno de leña, que puede ser al aire libre o encerradito, pero que requiere a una persona que esté ahí dándole al fuego para que el fuego no se apague, para que el fuego se avive, para que los frijoles estén más rápido, ¿verdad? Porque si alguien no está allí, entonces no se cocina el frijol, o si usted lo prende y se va, eso se apaga. Y los parrilleros aquí saben cómo es, ¿no? Los del asado saben que hay que estar ahí con la tapita de la cocina, no sé, moviendo, porque eso se apaga. Pero Pablo le dice a él claramente, aviva el fuego del don de Dios. Manténlo prendido. Manténlo realmente en uso. Tú necesitas, mis amados hermanos, le dice Pablo a Timoteo, avivar ese fuego que Dios ha puesto en ti, ese don que Él te ha dado. Él no podía permitir que cayera en desuso, porque un fogón podemos dejarlo con una llama inmensa, pero no va a durar así siempre, a menos que esté alguien allí avivando la llama. Y es lo que Pablo está tratando de decirlo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y dice, por la imposición de mis manos. Esa imposición de mis manos es la confirmación de ese don que ya Dios le había dado a Timoteo. Expresa en el capítulo 1, versículo 4:14, este mismo interés. En el 4:14 de 1 Timoteo dice lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, aquí se expresa este mismo interés en forma negativa. No descuides. Los que tuvieron y crecieron por allá hace un poco de años saben que la mamá le decía, pila con el fogón, que no se le vaya a apagar, ¿oyó? Ya vuelvo. Pendiente allí de que no se apague. Bueno, Pablo le dice de la misma forma, no descuides el don que hay en ti. Y esta es una necesidad continua de todos los creyentes, en particular de los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque corremos constantemente el peligro de reducir nuestro ardor y disminuir nuestro ritmo en el servicio a Dios.
Nos sentamos ahí en los laureles y bueno, ya yo he hecho mucho, estoy haciendo mucho. Comenzamos a tener autocompasión de nosotros mismos y comenzamos a descuidarnos en nuestro servicio y en nuestra vida espiritual. Periódicamente necesitamos renovar nuestra consagración y reafirmar nuestra lealtad. Debemos reavivar la llama del don de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, el significado básico de esto, de avivamiento, es que todos debemos hacerlo periódicamente y constantemente. Que avives lleva la idea de avivar un fuego para que siga ardiendo con brillo y con fuerza. Un fuego que si se deja solo, siempre se consumirá. Pero Dios quiere que mantengamos nuestros dones ardiendo fuertemente para Él y para su gloria. En griego, la palabra que se usa para avivar es anasupuereo y significa encender de nuevo o mantener la llama con toda su intensidad. Entonces, Timoteo, el run run que está sonando, los comentarios, mi encarcelamiento, las dificultades, los que Nerón ha decretado, las cosas que están aconteciendo, los falsos maestros, tu timidez, porque eres joven, te está de una u otra manera quizás generando que te estanques, que comiences a tener miedo y que no ejerzas lo que tú sabes que debes ejercer. Pregunto, ¿nos hemos sentido nosotros así? En algunos momentos, tal vez el rumor de lo que se escucha nos llena de miedo. En algunas ocasiones, maestros sin escrúpulos o falsos maestros tal vez nos han hecho como que menguemos en lo que sabemos que nos corresponde hacer. Bueno, la idea es entonces que avivemos el fuego, que avivemos nuestros dones, que no nos conformemos con saber que tenemos dones. Ay, sí, yo tengo tal don, yo tengo tal don. Bueno, si lo tienes, entonces ponlo en uso y que realmente la gente se beneficie de tu don. No significa esto tampoco que esté sugiriendo Pablo que Timoteo haya perdido su primer fuego. Sin embargo, indudablemente, como todo cristiano, necesitaba un incentivo para mantener el fuego ardiendo en toda su intensidad. Si uno lee la primera carta a Timoteo y la segunda y comienza a subrayar, uno va a encontrar no menos de 25 lugares diferentes donde Pablo anima a Timoteo a ser valiente, a no huir de la confrontación, a levantarse cuando debe levantarse y a ser fuerte. Y esto era algo que Timoteo, siendo la persona que era, necesitaba escuchar. A veces necesitamos que el Señor nos recuerde lo que ya nosotros sabemos, pero que por alguna razón no estamos haciendo. Ahora, luego dice la Escritura de la siguiente manera. Capítulo 1, verso 6. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios, ¿qué dice? Espíritu de cobardía. Ahora, el cristiano no es cobarde, mis amados hermanos. Los cristianos no somos cobardes. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El preso le dice a Timoteo, mira, yo te voy a recordar algo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Tú no tienes por qué tenerle miedo ni a Nerón, ni al diablo, ni a sus demonios, ni a falsos maestros, ni a rebeldes que se han levantado. Tú tienes el don y tienes la capacidad y la autoridad dada por Dios. Tú tienes que enfrentarlos en valentía cristiana, en el poder del Espíritu. Ojo, la valentía aquí no es valentía para menospreciar y dañar a otros. Es la valentía para hacer lo correcto en el momento que corresponde. ¿Cuántas veces no nos pasa que sabemos que es lo correcto pero no lo hacemos? No lo hacemos por una sencilla razón, nos da miedo. Tenemos temor de las reacciones. Entonces Pablo dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Poder, y dice, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahora, el poder que recibimos espiritual es un poder, ¿verdad?, que va acompañado de amor. O sea, no es un poder autoritario para hacer lo que queremos y para abusar, sino un poder que tiene como intención edificar por amor
la vida de las personas, en este caso de la iglesia y de los creyentes. En pocas palabras, la autoridad que Pablo le recuerda a Timoteo que él tiene y la capacidad que Dios le ha dado era para que actuara con poder del Espíritu, pero también en amor. En amor. Y luego dice también algo interesante, y dominio propio. Dominio propio. Eso significa con disciplina, con una mente sana y con dominio propio. Todo cristiano necesita estas tres cosas. Y el Espíritu Santo es el que da el poder en nuestras vidas. Y para una forma más extendida, pues en Gálatas capítulo 5 vamos a encontrar los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y ahí se muestra cuál debería ser ese carácter. El dominio propio se refiere también a una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden. ¿Cuál es la prioridad del creyente en su vida espiritual? Si preguntara Pablo a cada uno de nosotros en esta mañana, ¿cómo está nuestra prioridad espiritual? ¿En orden? A veces está de cabeza para abajo. Todo al revés. Tenemos un montón de prioridades incorrectas, no malas, pero en el orden de prioridades están mal ubicadas. No es, escúcheme bien, porque hay gente que se confunde las cosas. Cuando la Biblia habla de que hay un orden de prioridades y el Señor exige cosas, no está diciendo que dejemos de hacer otra, solamente está pidiendo, deja que cada cosa vaya en su lugar. No puede ir en el lugar de Dios otras cosas como empleo, trabajo, negocio, dinero, no. Ahí tiene que ir Dios. Eso tiene que ir en otro lugar. Y en segundo lugar, hay otra cosa que se llama familia. No puede ir otra cosa en el lugar de la familia, porque por muy buenas intenciones que tenga, entonces va a terminar mal. El primer orden es Dios, mi esposa, mi familia, la iglesia, y de ahí se desprenden el resto de las demás cosas. Pero si usted analiza la vida de cada uno de nosotros, por lo general no es así. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Después, las cosas que quiero. Y en último lugar, si el tiempo me sobra y me alcanza, posiblemente pueda ser que yo le invierta tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia y por supuesto a la iglesia. Ese no es el orden de prioridades. Lamentablemente eso mantiene a mucha gente, aún siendo cristianos y llamándose cristianos, en situaciones bastante tristes y dolorosas. Es lo opuesto del temor, dice la Biblia. Dios nos ha dado poder y dominio propio. Lo opuesto del temor y la cobardía, que es lo que generan desorden y confusión. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios? Espíritu de poder, amor y dominio propio. Señor, tú me has dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Luego le dice, no te avergüences de mí ni del evangelio. Le amonesta Pablo, mis amados hermanos. No te avergüences de dar testimonio del Señor. Timoteo, predica la palabra. ¿Por qué Pablo le dice esto? Porque se supone que Pablo estaba acusado como malhechor. Estaba preso. Ahora, eso sería el equivalente en nuestros días. No tengas temor de hablar de mí. No tengas temor de testificar de mí, porque la gente dice, tú eres un religioso, un fanático, te señala, te cuestiona, ustedes tienen el cerebro, se lo lavaron, lo pusieron no sé qué, y un montón de cosas. Y muchas veces nosotros no hablamos y no decimos, porque, no, van a empezar a decir un montón de cosas. No te avergüences de dar testimonio. Da testimonio del Señor Jesús, no de ti mismo. Da testimonio no de la iglesia. Da testimonio no de tu pastor. Da testimonio del Señor, de lo que la Biblia dice. Cuando la gente comienza a cuestionarte, dile, eso también lo dice la Biblia. La Biblia también dice esto, dice esto, dice esto. Y explícale que nosotros también sabemos que todas esas cosas que están pasando, que son malas, también están escritas en la palabra de Dios. Pero no te avergüences de dar testimonio, dice Pablo, del Señor. A pesar de que los falsos maestros ridiculizaban al Señor, le ponían en menos, lo empequeñecían, pero no dejes de dar testimonio del Señor, porque sabe, lo único que puede transformar y cambiar la vida de una persona es Cristo Jesús. Él es el único que puede cambiar el corazón y la mente, los pensamientos. El evangelio es lo único que puede transformar una vida. Por lo tanto, no perdamos tiempo hablando de lo que no debemos. Hablemos y vayamos al grano. La solución para el pecado se llama Cristo Jesús. No hay otra solución. Ni de mí. No te avergüences porque yo estoy preso de mí, porque tú sabes que yo no estoy preso por cosas malas. Estoy preso, ¿por qué? Por causa del Señor. Si no participa de las aflicciones. Y aquí está donde muchos cristianos en esta época y en este tiempo en el que vivimos no quieren estar.
La gente quiere ser cristiano sin compromiso. La gente quiere ser cristiano de esos que entran y salen pero siguen viviendo como quieren. La gente quiere ser cristiano de esos que no los asocian con radicales y con nada, sino un cristiano relajado, light, que puede estar en todas partes, que bebe, que fuma, que baila, que puede tener sus canitas al aire y no pasa nada. Pero ese no es el cristianismo que Dios quiere de nosotros. El que quiere venir en pos de mí, así dice el Señor, mire, el que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Ahora, la gente quiere a Cristo, pero sin la cruz. Quieren ser cristianos, pero sin tener que padecer el ser cristiano. Y eso es imposible. Por lo tanto, mucha gente está engañada, creyendo que son cristianos, viviendo como quieren, haciendo lo que quieren, sin padecer, pensando que lo están esperando allá en la gloria. Pues Pablo dice otra cosa: participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Es lo que dice la palabra. Por ser cristiano nos van a cuestionar. Por ser cristiano hay gente que se aleja de nosotros y no nos habla más nunca. Por ser cristiano tenemos de enemigo hasta la familia a veces. Por ser cristiano tenemos de enemigo muchas veces a un montón de gente. Y por decir la verdad, porque ¿qué le puedo decir yo a un amigo si en verdad lo quiero, si en verdad me preocupa su alma, que está haciendo las cosas mal? No, no te preocupes. No, sigue así, no pasa nada. Porque no es mi amigo y no quiero perder su amistad. Tengo que decirle, amigo, yo no sé cómo lo vas a tomar, ni qué vas a pensar de aquí en adelante, pero yo no te puedo apoyar en eso que estás haciendo. Eso se llama pecado. Y el pecado trae a la luz la muerte. Y la paga del pecado es la muerte. Pero no solamente la muerte física, es la muerte espiritual, la separación de Dios. La Biblia dice que si morimos en pecado, hay un lugar llamado infierno. Ya vienes tú con tus cosas. ¿Cómo hago? Si Jesús dijo no teman a los que matan el cuerpo, sino más bien tengan temor a aquel que después de muerto puede echar el alma en el infierno. A ese sí os digo, a ese temed. Por lo tanto, cuando comenzamos a decirle la verdad a la gente, mucha gente se empieza a desencantar de nosotros. Y comienza a marcar una distancia, comienza a alejarse, comenzamos a tener otro tipo de dificultades. Pero de eso dice el Señor: participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento ¿qué? Santo. La Biblia dice: sed santo, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Pero ese es el menos. A mí me preocupa más el salmo que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no es una aureola en la cabeza. La santidad no es solamente la ropa. La santidad no es solamente lo que aparento. La santidad empieza internamente en nuestro corazón, en vivir apartados y separados para Dios. Nadie me está viendo, pero Dios todo lo ve. Estoy solo, pero no puedo hacer lo que quiero, porque Dios todo lo sabe. Y todas las cosas están desnudas delante de Él. Por lo tanto, debo vivir de la misma forma que vivo en público, en privado. Eso es lo que el Señor dice. Dios nos llamó con llamamiento santo. Dice el Señor: no conforme a nuestras obras. No somos salvos por obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios diseñó y preparó antes de los siglos un plan para redimir a la raza humana de su condición de pecado. Algunos piensan que Dios dijo: ay, como Adán y Eva fallaron, entonces voy a ver qué hago ahora para salvarlos. No, Dios ya tenía un plan, mis amados hermanos, desde antes de los siglos para solventar esta situación. Dios siempre tiene plan A, plan B, plan C. Él tiene todos los planes, mis amados hermanos. Él tenía de antemano un plan para esta situación. Porque ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. La inmortalidad tiene que ver con la eternidad. La muerte nos limitaba en el sentido eterno. Pero cuando Cristo vino, dice, vino, quitó la muerte, lo que cantábamos ahora. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Fue vencida por el Señor Jesucristo. Y así como Él venció, y así como Él resucitó, Él ha prometido para nosotros vida eterna y cuerpos glorificados en resurrección.
Y con esto termino, mis amados hermanos. Dice Pablo, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Mi tarea es decirle a la gente esta verdad, dice Pablo, a los que están en la iglesia, a los que han confiado en Cristo y a los que no conocen a Cristo. Por lo cual, asimismo padezco esto. O sea, en pocas palabras, Pablo está diciendo, yo sufro esto que estoy sufriendo, Timoteo. Lo padezco, pero no lo padezco con lástima o con tristeza o con arrepentimiento. Lo padezco conscientemente. Lo sufro, lo padezco, pero no me avergüenzo de que me señalen, me cuestionen, o me tilden de loco, o me tilden de fanático, o me tilden de que perdí la cabeza. No me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Mi pregunta en esta mañana es, ¿sabe usted en quién ha creído? Algunos han creído en una religión. Algunos han creído en una denominación. Pero otros han creído en Cristo Jesús, en el único Dios verdadero. Y Pablo dice, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Yo he creído en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios que no me lo contaron, sino en un Dios que se manifestó a mi vida. En un Dios que se reveló a mi vida y en un Dios que se me ha aparecido en múltiples oportunidades. Yo sé en quién he creído. Y de ahí no me saca nadie. De ahí no me saca absolutamente nadie porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En pocas palabras, Pablo dice, yo sé que yo voy a ser, después de esto, voy a ser ejecutado. Pero yo sé en quién he creído. Y yo sé que Él va a guardar mi confianza que he depositado en Él. Él va a guardar mi alma y va a guardar mi vida. Y vengo garantizada mi salvación. Entonces, que podamos nosotros como creyentes, amén, aceptar el reto, el llamado, aceptar la exhortación de parte del Señor a permanecer firmes y fieles ante su palabra. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Necesitamos de ti. Reconocemos nuestras debilidades, nuestra flaqueza. No estamos aquí envanecidos ni creyendo lo que no somos. La Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Reconozcamos lo que somos. Pero confiemos, amén, en el Señor, en su gracia, en su misericordia, en su paz, en su fortaleza. Confiemos en que el Señor nos ha dado poder por medio de su Espíritu. Tenemos su Espíritu Santo y ese poder del Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, nos da la gracia, nos da el amor y nos da el dominio propio. Algunas veces como cristianos estamos batallando con cosas. Recaemos, seguimos en lo mismo, fallamos en esto, fallamos en aquello. Pero hoy podemos recordarnos a nosotros mismos y a nuestro corazón de que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos alientas por medio de ella, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a ayudarnos, Señor. Gracias porque tú estás cercano a los quebrantados de corazón, a los contritos de espíritu, Señor. Y te hallan, dice tu palabra, los que temprano te buscan, Señor. Gracias, Señor, porque un corazón contrito y humillado tú no rechazas, Señor. Gracias, Señor, porque tu gracia y tu misericordia son las que nos sostienen, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos invitas, Señor amado, a avivar el fuego del don que tú has depositado en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes como creyentes, que nos fortalezcas espiritualmente y nos concedas gracias, Señor, para vivir a la altura, Señor, de la demanda, Señor, como es digno del Evangelio, Señor. Gracias por Pablo, por su ejemplo, por su abnegación, por su devoción, por su pasión y amor por tu obra. Gracias por Timoteo, Señor, que pudo, Señor, Padre amado, escuchar, aceptar, estar siempre, Señor, dispuesto a lo que tú tenías que decirle. Y gracias, Señor, porque hoy tú nos hablas como iglesia, Señor. Te pedimos que nos ayudes en nuestra vida familiar, en nuestra vida de hogar. Danos herramientas, danos sabiduría, danos gracias, Señor,
Ayúdanos a vencer los obstáculos, Señor, a vencer las barreras, los tropiezos que se han levantado. Y permite en el nombre de Jesús que tu nombre sea glorificado y exaltado. Bendice a la iglesia, Señor, con justicia, con verdad, con rectitud, con amor, con misericordia. Que seamos una iglesia, Señor, generosa en espíritu, generosa, Señor, en amor, en buenas obras. Que seamos una iglesia, Señor, donde tú puedas glorificarte, Señor, y donde podamos ser apacentados, edificados, Señor, y fortalecidos en nuestro espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.